En estos días de la octava de Navidad, en estos días de fiestas navideñas, te sigo deseando con todo cariño una feliz Navidad. Recordando el espíritu de esta Navidad y cómo este espíritu se puede y se debe vivir y cómo no se puede vivir. Y me refiero básicamente al tema de la paz. El tema de la paz, como sabes, es abordado por el Papa el 1 de enero en su mensaje por la Jornada Mundial de la Paz y de la que ya hemos hablado en una ocasión anterior al referirnos a este mensaje, que el Papa Benedicto XVI ha centrado precisamente en el tema de la familia. Y lo ha centrado además en el tema de la familia creyente, es decir, que es educada en los valores no solamente relacionales, es decir, de que se lleven bien los hermanos y las hermanas, papás y mamás, etcétera, papás e hijos, sino en los valores sobrenaturales que se introducen en la familia, porque es en la familia donde la madre nos enseña a hacer por primera vez la señal de la cruz, donde la madre nos enseña a rezar, a dirigirnos a Dios, a mirar hacia el cielo, a rezar nuestras primeras oraciones, a hablarnos con ternura de Dios. Justamente es en ese contexto de la familia donde la paz se vive y donde la paz se siembra en los corazones para que justamente los cristianos podamos vivir ese misterio del amor del prójimo, que como recordarás significa próximo, el que está cerca de mí, y en consecuencia el prójimo se desplaza conmigo. Si yo estoy en mi familia, el prójimo son los miembros de mi familia. Si me desplazo hacia la calle, los prójimos son los que están cerca de mí allí en la calle. Y si me desplazo a mi lugar de trabajo, de recreación, de servicio, de lo que sea, allí están los prójimos interpelándome con el rostro de Cristo para que yo sea un sembrador de paz. ¿Qué diferencia esta perspectiva con la de un autor que ha saltado a la controversia recientemente porque una casa productora de Hollywood ha hecho una película basada en uno de sus libros? Me refiero a la película de Golden Compass o La Brújula Dorada, que, como saben ustedes, en algunos países como Estados Unidos estuvo en el centro de una controversia. ¿Por qué? No tanto por la película, que es una película malucona y que es antirreligiosa, porque las imágenes están claramente ahí en la película, que desrecomiendo ver, pero sí es importante comprender cómo, por ejemplo, este autor de los libros en los que se inspira la película, Philip Pullman, que creó una trilogía de libros que se llaman Los materiales oscuros, justamente, según declaración del mismo Pullman, se trata de un esfuerzo para destruir a Dios y para acabar con la conciencia de Dios y de la religión en la mente de los niños y adolescentes que lean los libros. En realidad, Pullman ha querido escribir para niños, pero sus libros son tan complejos y complicados que los niños no los entienden, no los leen, ¿no? Pero sí los adolescentes, y ha sido muy popular entre muchos adolescentes. Y él dice que su propósito es convertirse en un anti-Lewis, ¿no? Como saben ustedes, C.S. Lewis, ese gran autor cristiano inglés, escribió las Crónicas de Narnia, esta colección de 7 libros maravillosos para niños y adolescentes, que de una manera metafórica y de aventura narra el misterio de la redención humana y del cristianismo, sin utilizar temas propiamente cristianos, pero haciendo una metáfora cristiana de fondo. Pullman considera que está muy bien que él quiera inocular el racionalismo ateo en los niños a través de sus cuentos, pero considera espantoso, macabro, estas son sus palabras, que Lewis haya tratado de introducir los valores cristianos a través de Narnia. Entonces, justamente, es interesante ver cómo Pullman se basa en una farsa, en una mentira que muchas veces se ha popularizado en el mundo entre los no creyentes, pero también a veces entre los cristianos.
el hecho de creer que la religión es la fuente de violencia en la historia de la humanidad. Y el clásico ejemplo que nos ponen es el de las cruzadas. Como si las cruzadas hubieran sido un episodio larguísimo. Acontecieron, es verdad, a lo largo de varios siglos, pero las cruzadas, como episodios propiamente de guerra y de muerte de personas, fueron breves, cortísimas, muy limitadas y muy escasas a lo largo de la historia. En esa misma época en que se produjeron las cruzadas, se produjeron cientos de guerras locales, musulmanes contra musulmanes, cristianos contra cristianos, por motivos completamente no religiosos, por motivos que siempre han marcado a la humanidad: ambición, soberbia, vanidad herida, deseo de territorio, razones raciales, razones étnicas, razones territoriales, estratégicas, de todo tipo. Y en muchas de estas guerras, el cristianismo fue esencial para reducir las consecuencias de las muertes o para evitarlas completamente gracias a la intervención de obispos, de sacerdotes que intermediaban y lograban acuerdos de paz que impedían mayor violencia. O sea que, primero, las cruzadas, como ya hemos conversado en otro punto de vista, fueron episodios que consistieron en la defensa de la cristiandad, que fueron necesarias y que además, como digo, desde el punto de vista de la conflagración militar, en la gran mayoría de los casos fueron múltiples escaramuzas y una que otra batalla importante, ¿no? Alguien por ahí me decía que las cruzadas terminaban con Lepanto. Esa es una visión muy personal. No es así como se cronometra históricamente, historiográficamente las cruzadas. Es la gran conflagración que va ya hacia el final de las grandes batallas con los musulmanes, y ciertamente hay guerras como las de la batalla de Viena o el combate naval de Lepanto. Fueron grandes confrontaciones entre personas que representaban a dos religiones, pero esas fueron dos ocasiones completamente aisladas. Por el contrario, si nos ponemos a pensar en el tipo de conflagraciones o de guerras que se han producido en el siglo de la racionalidad y de las luces que elogia Pullman y que Pullman cree que sería el origen de la paz definitiva en el mundo, se han producido en el siglo XX. La persecución de disidentes en Rusia, que llevó a 5 o 7 millones de muertos, la masacre sistemática, el holocausto sistemático del pueblo judío por parte de los alemanes, no fue un acto de rabia, fue un acto sistemático racional que se justificaba en una idea, en una ideología de Estado. La Primera Guerra Mundial, que se supone iba a ser la gran guerra que acabaría con el resto de las guerras, porque dio lugar a la creación de la Comunidad de las Naciones, no fue sino una masacre sin precedentes que solo fue superada por la muerte producida por la Segunda Guerra Mundial, también en medio de la gran racionalidad y del siglo de la razón y de las luces y de los desarrollos tecnológicos. Las masacres en el sudeste asiático, especialmente en Camboya con Pol Pot y los Khmer Rojos, que en 2 o 3 años asesinaron a 1 millón de personas, simplemente porque eran intelectuales, porque eran personas pensantes, y Pol Pot quiso comenzar el año cero con gente que no tuviera cultura para educarla toda en el comunismo. Todas fueron masacres racionales, sistemáticas, pensadas, organizadas, con la racionalidad, con la frialdad, con la inteligencia que promueve Pullman. Y entonces acá nos encontramos frente a hechos reales. En el siglo XX, la fe ha sido uno de los grandes elementos determinantes para evitar las guerras. Pensemos solamente en América del Sur y cómo la intervención del cardenal Zamoré, enviado del Papa Juan Pablo II, impidió que 2 naciones católicas, Chile y Argentina, entraran en una guerra. Y pensemos en todas las otras naciones que, actuando con racionalidad ideológica, se terminaron masacrando y matando, haciendo del siglo XX el más espantoso de los siglos. Y en consecuencia, ¿cuál es la verdadera brújula que nos va a llevar hacia el norte de la paz? La familia cristiana,
que instila en los corazones los valores de la paz, de la reconciliación, de la fraternidad y del perdón? ¿O el racionalismo ideológico de Pullman, que es incapaz de hacer feliz siquiera a un solo niño, porque ¿quién ha visto a un niño ateo feliz? O, para el peor de los casos, ¿quién ha visto un niño que es ateo por propia voluntad? Que tengas un buen día.